Jesús la razón de vivir, es Jesús la razón de encender una luz y anunciarle al mundo su paz. Es Jesús la razón de entregar un abrazo y sincera amistad, una mano de ayuda a quien anda sin luz y la vida de Cristo Jesús. Él es Dios con nosotros, es fuente de amor y es camino a la salvación. Es el Verbo hecho carne, la luz verdadera del reino de gracia y verdad. Es la estrella en el cielo y su luz nos guiará hasta el niño Jesús. Él es la razón de la Navidad. Él es la razón de la Navidad. Es Jesús la razón de cantar, de alegrarnos y de celebrar, de reunirnos aquí en un mismo sentir, de entregarle nuestro corazón. Es Jesús la razón de vivir, de abrazarnos y de compartir, de contarnos la historia del niño en Belén, cuya gloria brillaba cual rey. Él es Dios con nosotros, es fuente de amor y es camino a la salvación. Es el Verbo hecho carne, la luz verdadera del reino de gracia y verdad. Es la estrella en el cielo y su luz nos guiará hasta el niño Jesús. Él es la razón de la Navidad. Él es la razón de la Navidad. Él es Dios con nosotros, es fuente de amor y es camino a la salvación. Es el Verbo hecho carne, la luz verdadera repleto de gracia y verdad. Es la estrella en el cielo y su luz nos guiará hasta el niño Jesús. Es la estrella en el cielo y su luz nos guiará hasta el niño Jesús. Es la estrella en el cielo y su luz nos guiará hasta el niño Jesús. Él es la razón de la Navidad. Él es la razón de la Navidad. Él es la razón de la Navidad. Buenas tardes, hermanos, bienvenidos al culto de alabanza y adoración de la Misión Bautista Vida Eterna de Santiago de Querétaro. Así como comenzamos este culto con esta hermosa alabanza que nos dice, es Jesús la razón, y por eso estamos aquí, porque es Jesús la razón de estar aquí, para darle gloria y honra a Él, a nuestro Señor, para poderle ofrendar este hermoso día por tanto que Él nos da. Así es que pidámosle que nos permita escuchar este mensaje que Él tiene a manos del pastor David Hernández y alabémosle como Él se merece. Por eso, hermanos, continuamos con este culto alabando a nuestro Señor con estas hermosas alabanzas para Él, para reconocerlo y engrandecerlo como es Él. Con estas alabanzas de la Iglesia Bautista Oreb que nos permite utilizar. Alabemos.
Y hermanos, alabemos a nuestro Dios, porque solo hay un camino y solo hay una verdad, y esa verdad es Jesucristo. Y su muerte fue la que nos dio vida. Así que exaltémosle con nuestra voz y cantemos juntos. Solo un camino, una verdad, solo una muerte que vida da. Brazos abiertos no cambiarán, invitan a toda la humanidad. ¡Qué gracia tan grande tú extiendes! Nada se compara. Glorioso es tu amor que no termina, brilla por los siglos. Te exalta mi alma, te doy toda mi alabanza. Oh, 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 tu nombre en alto, por siempre cantaré el santo. Oh, 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 llenas los cielos con tu poder, cubres la tierra de tu bondad. Tu gloria, ¿quién puede comprender? Diste tu vida para salvar. ¡Qué gracia tan grande tú extiendes! Nada se compara. Glorioso es tu amor que no termina, brilla por los siglos. Te exalta mi alma, te doy toda mi alabanza. Oh, 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 tu nombre en alto, por siempre cantaré santo. Te exalta mi alma, te doy toda mi alabanza. Oh, 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 tu nombre en alto, por siempre cantaré santo. Oh, 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 por siempre tu nombre en alto. Por siempre tú eres santo. Qué gracia tan grande tú extiendes, nada se compara. Glorioso es tu amor que no termina, brilla por los siglos. Te exalta mi alma, te doy toda mi alabanza. Oh, 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 tu nombre en alto, por siempre cantaré santo. Te exalta mi alma, te doy toda mi alabanza.
corazón con fuego de tu amor y enciende la reunión. Eres tú la razón, es por ti que cantamos. Abre nuestros ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya, abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Enciende nuestro ser y haz resplandecer a cada corazón. Tu espíritu vendrá, se manifestará tu gloria y tu bondad. Eres tu razón, es por ti que cantamos. Abre nuestros ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya, abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Abre nuestros ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya, abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Señor, muestra tu gracia, Señor, muestra tu gloria, Señor, muestra tu voluntad. Señor, muestra tu gracia, Señor, muestra tu gloria, Señor, muestra tu voluntad. Abre nuestros ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya, abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Abre nuestros ojos, queremos verte, abre las compuertas, tu río fluya, abre el corazón, ven a transformar nuestro ser. Hermanos, dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, versículo 4, 11. Cuando hable alguno, hágalo ciñéndose a las palabras de Dios. Cuando alguno sirva, hágalo según el poder que Dios le haya dado, para que Dios sea glorificado en todo por medio de Jesucristo, de quien son la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te pedimos que este momento que seas tú, Señor, el que nos hagas y nos transmitas, Señor, el mensaje que tienes en manos de nuestro pastor, Señor, que podamos escuchar esa palabra que tienes para con nosotros. Te pedimos que abras nuestra mente, nuestros corazones para el entendimiento de tu palabra. Todo eso te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y seguimos con nuestro culto, pero sin antes hacer nuestra profesión de fe. Hermanos, es tiempo de decir nuestra profesión de fe. Hacemos nuestra Biblia con la mano derecha y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Hermanos, es tiempo de escuchar la predicación de nuestro pastor David. Abramos nuestro corazón para que la palabra de Dios en manos de nuestro pastor nos ilumine. Señor, te pedimos que le hagas al pastor David comprender tu palabra, Señor, y así enseñarnos la palabra de Dios
nosotros tu palabra, Señor. También te pedimos que abras nuestros corazones para que podamos entender lo que el pastor David nos quiere decir. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, sean ustedes bienvenidos a este culto de alabanza y adoración de la Misión Bautista Vida Eterna de Santiago de Querétaro. Seguimos con la serie de predicaciones sobre el Sermón del Monte, en esta subserie que se llama De tal modo que agrade al Padre, en su segundo capítulo. El Señor está hablando de los pilares de la vida devocional, de los pilares que nos marcan lo que verdaderamente el Señor quiere para nuestra vida en esta relación con Dios. Nos está hablando primeramente de la limosna que tratamos la semana pasada y ahora nos está hablando sobre la oración, la importancia de la oración, lo que debe ser la oración para todos nosotros. Y el título de este sermón lo vamos a llamar Lo importante sobre la oración, lo verdaderamente importante sobre la adoración, y está fundamentado en Mateo 6 del 5 al 8, que dice: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Y al orar, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejante a ellos, porque el Padre de ustedes sabe de qué cosas tiene necesidad antes de que ustedes la pidan. Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra hermosa, Señor. Gracias porque es una palabra de exhortación, una palabra que nos llama a la transformación, Señor, para hacer las cosas de manera tal que te agraden, de forma tal que sean de tu agrado, Padre bendito, para hacer las cosas de manera que te complazcan a ti y no a la vanidad humana, Padre bendito. Háblanos hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y es que habíamos visto varios detalles sobre la manera de hacer las cosas, que empezamos a ver la semana pasada con un punto que decía: para hacer hay que hacer. Ahora pues vamos a ir a la parte contraria, más bien para hacer no hay que hacer de determinada forma, de determinado modo algunas cosas. Y una de las cosas que nunca deja de asombrar sobre la palabra de Dios es verdaderamente la vigencia que tiene. Este texto fue expresado en el más importante sermón de la historia de la humanidad y escrito, plasmado por escrito por Juan Marcos, después de comentarlo, de platicarlo con Pedro, hace casi 2000 años. Sin embargo, parece que el Señor nos está hablando directamente a nosotros. En esta porción del Sermón del Monte, Jesús habla sobre los tres pilares, decíamos, de la adoración, que es la limosna, la oración y el ayuno. La semana pasada hablamos de los primeros, la limosna. Las obras de misericordia que decíamos son consustanciales para ser seguidores de Cristo. No es porque seamos salvos por obras, sino que nuestra fe se debe manifestar por obras, así que es algo que va innato con ser cristiano, el buscar la misericordia. Y ahora trata del segundo aspecto, el de la oración, y en ella contrasta los motivos, lo que está en el corazón de las personas. Nuevamente el Señor da por hecho, al igual que con las limosnas y las obras de caridad, que orar es algo también inherente a ser su seguidor. No nos está exhortando a orar, sino que orar es parte de la naturaleza de ser cristiano. Así que el Señor nos está más bien diciendo cómo no orar y cómo sí orar. Para ello miraremos primeramente un video que nos ilustra algo muy actual sobre lo que es orar. Veamos el video. Si se acuerda de alguien, si está pensando en alguien, o quizás si se está reflejando usted en él, medite. ¿Qué nos quiere decir
el Señor en este video. Oh, amadísimo Padre, tú que todo lo gobiernas desde tu sabiduría y tu poder, acudo a tu infinita misericordia, a tu gracia inmerecida, y humildemente me pongo ante ti para rogarte que atiendas mi humilde petición. Es solo el deseo de mi corazón ansioso, pero vengo ante ti porque tú suples todas mis cosas, y el deseo de mi corazón no te es oculto. Oh, amadísimo Padre, quiero pedirte que extiendas tu poderosa mano y derrames sobre mi vida provisión en abundancia, de manera que yo pueda ser bendecido y pueda ir a la esquina a comprarme un helado. Oh, amadísimo Padre, bendito tú entre todos. Espera. ¿Y por qué no solo me dices, papi, ¿me compras un helado? Y ya, sin tanto aspaviento. Ah, sí. Es que como yo te veo que tú le pides las cosas a Dios de esa manera, pensé que ese era el método para pedir lo que uno quiere. Gracias. Pues sí, ¿no? Ay, niñito. ¿Qué les pareció el video, mis hermanos? Parece que nos está retratando a muchos. Es muy ilustrativo e interesante y nos muestra algunos de los vicios que tenemos a la hora de orar. Aunque lo peor que le puede suceder a un cristiano es que no ore, que no se platique con Dios. Por ello vamos a abordar las enseñanzas que nos dejan primero saber qué no es la oración y después lo importante de la oración, y finalizamos con algunos aspectos pequeños de lo que le agrada al Padre de la oración. Y antes de terminar esta introducción les contaré una anécdota. Hace años nos invitaron a un culto especial de aniversario de un lugar de oración aquí en el municipio de Corregidora, en Querétaro. Había un predicador invitado de Guanajuato. Al momento me admiró su elocuencia, aunque me molestó un poquito la estridencia con que gritaba, porque en su predicación él gritaba todo el tiempo. Y los gritos, sin embargo, eran verdaderamente ensordecedores cuando quería enfatizar algo. Y se movía de un lugar a otro del escenario. Ocasionalmente regresaba al púlpito, quizás para echar una mirada a sus apuntes, pero de manera ocasional, la mayor parte no lo hacía. Me admiraba que tuviera tal memoria y que tuviera tal elocuencia. Sin embargo, en algún punto dijo también a gritos que si a alguien le molestaba que él gritara, pues que lo sentía, porque le había preguntado a Dios si a él le molestaba los gritos, y dijo que Dios no le había dicho que le molestaran. Ese pasaje quedó en mi mente y ahora lo traigo a la memoria porque si bien entonces hubo quien aplaudió de pie el comentario, quizás él no había escuchado la respuesta de Dios por dos razones. Quizás no dialogaba con Dios, quizás era un monólogo, un soliloquio, y no interpretaba su respuesta. O quizás también, con sus gritos, pretendía opacar la respuesta de Dios. Quizás prefería hablar muy fuerte para no escuchar lo que Dios le quería decir. Quizás no era uno de sus atributos el escuchar. Entonces vamos con la primera enseñanza, que está desglosada en muchas pequeñas enseñanzas, que es lo que no es la oración. Nos dice el Señor en el capítulo 6, ahora versículo 5, que estamos analizando de Mateo: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. En aquellos tiempos habíamos hablado de los hipócritas, eran aquellos que participaban en el teatro y se ponían una máscara. De ahí viene la cuestión de la hipocresía. Y también había, en relación con esto de la oración, que orar varias cosas. Había oraciones muy específicas, una muy conocida por nosotros que es preciosa,
que es el Shema, que es unas porciones del Antiguo Testamento para nosotros, para la ley, para los judíos, que es Deuteronomio 6 del 4 al 9, Deuteronomio 11 del 13 al 21 y Números 15 del 37 al 41. Se había vuelto como una fórmula a la que había que repetir 3 veces por día. Y además existía otra oración que se hacía en la hora tercia, en la hora sexta y en la hora nona del día. Algo así como las 9 de la mañana, al mediodía y las 3 de la tarde. Y eran tres momentos de oración en donde se repetían 18 frases, 18 oraciones cortas, hermosas, sí, que se llamaba Semoné Esre, que después se convirtió en el 19, aunque siguen teniendo ese nombre de las 18 oraciones. Eran cortas y hermosas. Pero, ¿qué pasaba con esto? ¿Qué pasaba con esta situación de tener que orar horas específicas, oraciones específicas, momentos específicos? Lo que sucedió es que se empezó a dar más importancia en la forma que en el fondo. El aprenderse estas porciones de la Escritura más que vivir la Escritura. Y entonces dejó de interesar el alabar a Dios, el reconocer su grandeza, el de dialogar con Dios. Era más bien una manera de mostrarse piadoso ante los hombres. Se anunciaba la hora de la oración y en donde estuvieran se detenían para orar. Así que si les interesaba ser visto y catalogado por alguien muy piadoso y muy religioso, pues buscaban escalinatas. En ese tiempo las calles eran muy estrechas y muy sinuosas, incluso oscuras, porque pues los muros de las casas impedían que entrara la luz. Entonces había hombres que buscaban las esquinas más iluminadas, más prominentes, más concurridas, para ser vistos y para ser alabados por todo. Y entonces la motivación no era agradar a Dios, sino ser alabados por los hombres. Y esa era su recompensa, la única recompensa, que dijeran: mira qué piadoso, mira qué hombre de Dios, mira cómo ora, con qué gallardía o con qué entrega. Había quienes lloraban orando para que se mostrara lo que ellos querían mostrar a los hombres, sin importar lo que existía en su corazón. Y entonces vamos a ver algunos puntos, lo que no es la oración. Este video que acabamos de ver es muy interesante porque la oración no es un monólogo grandilocuente. Hablar es una necesidad y escuchar es un arte, decía el filósofo Goethe. Cuando hablamos, nosotros somos los protagonistas. Hay gente que es como un volcán en erupción. Empieza la erupción del volcán y no se puede parar cuando habla. Busca atención, inicia y no puede parar. Hay gente que parece entrar en éxtasis, parece desconectarse de su entorno, pero debemos considerar que no es con palabras rimbombantes, que no es con las palabras domingueras, que no son con palabras de difícil comprensión que vamos a impresionar a Dios. Hay quien habla despacio, como meditando cada palabra para no fallar, y hay quien consigue un resultado preciso de esa manera. Pero también hay quien son histriónicos, quien le pone demasiado énfasis a sus palabras y busca la manera de impresionar más. La palabra entonces se convierte en su herramienta de manipulación. Y hay quienes lo hacen por narcisismo. Y nadie podría decir las cosas mejor, que la busca hacer de una manera en que se le alabe. Y nos olvidamos que la oración debe ser un diálogo con Dios, que debemos estar dispuestos a escucharlo, a permitir que nos hable a nuestra vida, que no es un monólogo, pues es muchísimo más importante conocer cuál es su voluntad para con nosotros. Escuché una frase que me gustó, de hecho la anoté, pero la verdad no recuerdo en dónde es que lo escuché, pero decía: una oración contestada según tu petición es la provisión de Dios. Una oración contestada de manera diferente a lo que tú pediste es la protección de Dios. ¿Notan ustedes la diferencia? Hay respuesta de Dios en las dos cosas.
Hace tiempo tuve una llamada de una hermana que me decía, ¿por qué Dios permite que sucedan tales cosas? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Por qué Dios permite que sucedan algunas cosas, que nos enfrentemos con algunas pruebas? ¿Qué estaba sucediendo en la vida de esta persona que Dios le estaba hablando a través de no contestarle una oración con lo que ella pedía? Eso es lo que tenemos que buscar, y eso tenemos que hacerlo en silencio. Tenemos que hacerlo buscando conocer la voluntad de Dios, esperando que Dios nos hable. Y habrá quien piense ahora, ¿cómo es que están esperando que Dios les hable? Bueno, pues hay que conocer de su palabra. Hay que conocer de lo que Dios quiere de nuestra vida, y esto lo podemos tener a través de la lectura, el análisis, la reflexión de su palabra. El adjetivo de grandilocuente que utilizamos acá, el monólogo grandilocuente, es cuando alguien se expresa con pomposidad, con ínfulas, con ostentación. Bueno, es hasta pedante, exagerado o afectado. Todo lo contrario a lo que le agrada a Dios, que nos dice en el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, la oración no es un monólogo grandilocuente. ¿Qué otra cosa no es la oración? La oración no es poderosa. Hay una blasfemia de moda. Atribuye poder a la oración en sí. A la oración es poderosa. Quieren atribuirle entonces de manera indirecta poder a quien la pronuncia. Es pensar en esas blasfemias que les digo, desgraciadamente están de moda incluso en el mundo evangélico, que hablan de arrebatar las bendiciones a Dios, es decir, quitárselas a la fuerza, es más, quitárselas en contra de su voluntad, como si entre más habláramos o incluso entre más somos, podemos entonces modificar su pensamiento, sus decisiones y su voluntad. Y eso es blasfemo, porque estamos desconociendo la soberanía de Dios. El poder no es de la oración ni de quien la dice, el poder es de Dios, y siempre debemos pedir conforme a su voluntad. Nos dice la primera carta de Juan en el capítulo 5, versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué otra cosa no es la oración? La oración no es un parloteo. Me acuerdo mucho de mi hija Stephanie cuando estaba chiquita, que llegaba a visitarme al hospital donde yo trabajaba, y en los jardines de enfrente del hospital eran nidos de cientos, de miles de pájaros. Y en las tardes, a la hora del crepúsculo, que llegaban todos los pájaros ya a morar ahí en esos árboles para pasar la noche, se la pasaban pues haciendo un ruido tremendo. Eran miles de pájaros pues en un parloteo, y a mi hija le caía muy gordo. Decía, ay, esos pájaros, mira, nada más se la pasan pajareando, y eso es lo que no debemos de hacer, nada más el parloteo y parloteo y pajarear, como decía mi hija, perdón. Y al orar, no usen vanas repeticiones, nos dice el Señor en el versículo 7, como los gentiles que piensan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos. Y no podemos dejar de pensar que hay algunas agrupaciones religiosas que utilizan esto, las repeticiones. Los castigos, según esto, para librarse del pecado, son repetir n cantidad de veces alguna oración, n cantidad de veces las cosas. Y ver la oración de esta manera, pues no es bueno. Incluso tienen algunos artefactos con cuentas precisamente para llevar la cuenta de cuántas veces repiten. Pero esto lo estamos escuchando de la palabra de Dios, no es del agrado de Dios. Ver la oración desde la perspectiva de la superstición, como si fuera un conjuro, como si fuera una serie de palabras mágicas que repetidas de determinada cantidad de veces, repetidas hasta el infinito, repetidas en determinada secuencia, en sí mismas generan un efecto, y eso se parece mucho al punto anterior. Sin embargo, es algo que está desgraciadamente también apareciendo en el mundo evangélico. En algunas agrupaciones religiosas se usa mucho esta repetición, les reitero,
En la antigüedad sucedía, por ejemplo, también los sacerdotes de Baal pasaban horas rezando, no orando, pero rezando, repitiendo hasta el éxtasis las mismas frases. Hoy mismo hay cientos de muros en la Ciudad de México pintados con buena intención, pero con una teología pobre, que dicen: Jesús, en ti confío, repite 10 veces esto al día y tu vida cambiará extraordinariamente. Lo veo la oración como si fuese un conjuro, como si fuera algo mágico. Y pues en realidad lo que debemos de hacer es orar con humildad, pedirle a Dios o escuchar a Dios. Entre los bautistas, por ejemplo, cuando se pide orar por algún motivo, alguien ora, lleva la batuta de la oración y los demás callamos para escuchar la oración. Pero he visto y he escuchado en algunas otras agrupaciones que al pedir orar y al orar, no solamente habla la persona a quien se le pidió orar por el motivo, sino que todos empiezan a hablar al mismo tiempo. Y eso pues lo que genera es pues que no se escuche a la persona que está orando, que lleva la batuta de la oración, y tampoco que se escuche pues lo que dice cada persona. Se vuelve un parloteo, como si fuera una manera de llamar la atención de Dios. Y me imagino que es como alguien que va y llega a un portón a una casa y empieza a tocar, y si no le abren, pues entonces saca las llaves o saca una moneda para que suene más fuerte, y como no le abre, pues llama a los demás para que sigan tocando, y que si a lo mejor tocan entre todos el portón a golpes fuertes, entonces van a ser escuchados y entonces van a ser recibidos. La oración no es esto, mis queridos hermanos. La oración no tiene que ver con hablar todos al mismo tiempo. La oración no tiene que ver con que sea de una manera incomprensible. La oración no tiene que ver con palabrería, con parloteo vano, como para marear a Dios o para que por hartazgo nos diga: bueno, ten ya lo que estás pidiendo para que ya guardes silencio. Eso no es la oración que agrada al Padre. ¿Qué otra cosa, mis queridos hermanos, no es la oración? No es una carta de presentación. No tenemos que decirle a Dios lo que somos, ni cómo somos. Él lo sabe, Él lo conoce. En la parábola del fariseo y el publicano, que se encuentra exclusivamente en el Evangelio de Lucas, el Señor inicia esta parábola con la oración del fariseo y dice: oraba consigo mismo, porque hablaba para enaltecerse él y no a Dios. No le daba la gloria a Dios, sino a sí mismo. Eso es vanagloria. Y lo podemos decir también por separado para entenderlo bien: vanagloria. Si Dios sabe lo que hay en el corazón de los hombres, si Dios nos conoce, si Él sabe nuestras necesidades, Él sabe nuestros agradecimientos, si hay o no humildad en los corazones. Y eso me hizo recordar a un personaje de televisión, un cómico ya fallecido, que decía: qué bonito soy, cómo me quiero. Sin mí me muero y jamás me podré olvidar. Ya los antiguos ya podrán saber de quién me refiero. Y así el fariseo no alababa a Dios, no daba gloria a Dios, no daba la honra a Dios, no oraba a Dios, se llenaba de loas a él mismo. ¿Qué nos dice esta parábola? Vamos a escucharla para que sepamos de qué estamos hablando. Es Lucas 18, del 10 al 14. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano, el recaudador de impuestos, el repudiado recaudador de impuestos. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo el grano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El publicano tenía conciencia del pecado, tenía conciencia de su naturaleza pecaminosa y tenía conciencia de su dependencia de Dios. Por eso él salió
justificado y enaltecido a los ojos de Dios y no aquel que hacía de la oración su carta de presentación. ¿Qué otra cosa no es la oración? La oración no es un pliego petitorio. Cuando hay conflictos políticos, sindicatos contra empresa o grupos que están en protesta social, presentan su pliego petitorio, las situaciones que están pidiendo que se le concedan. Algunas veces, desgraciadamente, con frecuencia, las palabras que más decimos al orar es te pido. Nos olvidamos de agradecer, nos olvidamos de alabar, nos olvidamos de enaltecer, nos olvidamos de reconocer la grandeza de Dios, nos olvidamos de interceder por alguien más y nos vamos directamente al te pido. Y en ocasiones las peticiones van en una larga lista. Te pido por esto, te pido por aquello, te pido por lo otro y te pido y te pido y te pido. No es malo reconocer nuestra dependencia, pero también debemos darle a Dios el lugar que merece. Es el soberano del universo, es el Dios de dioses, Él es el creador y no es un mayordomo ni alguien que debe estar solo al pendiente de nuestras peticiones, porque Él sabe de nuestras necesidades. No olvidemos nuestros agradecimientos cuando oramos con Dios, no olvidemos de enaltecerle, no olvidemos de dirigirnos a Él con el respeto con el que Él se merece. Pablo nos dice en primera carta a los Corintios 10, 30 y 31, si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que cualquier cosa, incluso las necesidades, en las pruebas, en las dificultades, no dejemos de agradecer a Dios y no dejemos de hablar con Él para darle la honra y la gloria. Por supuesto que esto de agradecer incluye la oración, no solamente la petición, sino el reconocimiento de quién es y lo que hace en nuestra vida. ¿Qué otra cosa no es la oración? La oración no es un examen oral. Es común en los recién convertidos a Cristo, ya sea que vienen del ateísmo o que vienen de otras agrupaciones religiosas, que digan, no sé orar. Hermano, hermana, si usted sabe platicar, si usted sabe hablar, incluso aquellos que tienen alguna dificultad y hablan con lenguaje de señas, saben hablar. Y es lo único necesario para poder orar a Dios. Eso, para la forma de hacerlo. Y en el fondo, hacerlo de una manera correcta y hacerlo de una manera en que enaltezca a Dios, en que le demos su lugar. Generalmente se aprende a orar como se ora en la congregación en donde se nace o en donde se desarrolla espiritualmente. En algunas se hablan palabras rimbombantes, domingueras, que es todo un diálogo incomprensible para las otras personas que lo escuchan. Y se preocupa uno más en el cómo decir las cosas que en la actitud y en la motivación correcta. Por eso se me hizo pertinente el video que pusimos en la introducción. El pequeño está en un soliloquio, el padre está que de verdad no sabe ni qué le quiere decir el niño, pero es lo que ha escuchado este niño, es como ha orado su padre y como él se le hace adecuado repetirlo para obtener la petición, el helado, así que está aprendiendo de lo que ve. Si bien como parte del discipulado se debe enseñar cómo orar, está por ejemplo en el discipulado de nuestra iglesia madre y que hemos llevado en las iglesias y en las iglesias en formación, que es el discipulado del venid y ved. Debemos hacer énfasis en conocer a quién oramos y cómo y por qué oramos. Así que son un conjunto de cosas que no es la oración y que desgraciadamente son vicios que existían entonces, al que el Señor está haciendo mención puntual y que siguen existiendo. Y ahora si nos vamos a la segunda enseñanza, bueno, pues vamos a hacer énfasis en lo que sí es la oración. El orar no es un evento, algo que ocurre ocasionalmente. El orar tiene que ser un estilo de vida. Orar no solo debe ser una obligación, debe ser un gozo, debe ser una práctica cotidiana, debe ser tan necesario como el comer, el beber y el dormir, pues también nos da como el alimento espiritual, nos quita la sed del agua viva y nos da reposo al alma. Orar debe ser tan natural como el caminar, tan íntimo como el ducharnos.
es buscar ese diálogo bidireccional con Dios, escucharlo a través de su palabra, conocer su voluntad en nuestra vida y aceptar esa voluntad con la que Él obra en nuestra vida. Tener la certeza de que Él nos escucha y tener la certeza de que Él nos responde. Nos dice Pablo en la primera carta a la iglesia de Tesalónica, capítulo 5, versículo 16 al 18, dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y la exhortación que nos hace Pablo es orar sin cesar, estar en un diálogo constante con Dios. No solamente es importante ese periodo en el que nos habla el Señor de estar a solas con Dios y de dedicarle un tiempo específico a Dios para eso, sino ir dialogando con Él, como vamos dialogando en el camión con alguien que nos va acompañando, como vamos dialogando en el camino. Qué incómodo es ir en el mismo vehículo y no hablarse las personas, por ejemplo. No, tenemos que dialogar con Dios en toda circunstancia, en las dificultades, en las pruebas, en los aciertos, en los desaciertos. Nos dice la palabra de Dios: no hay justo ni aun uno, pero aún así Dios escucha la voz de los que a Él claman, no por ser perfectos, no por ser limpios y sin pecado, sino porque somos su creación, y también si seguimos a Cristo, somos sus hijos. Hablemos con sinceridad, hablemos con humildad, pero hablemos con Dios. Orar también es una forma de amar. Una de las maneras de romper los lazos con la gente es cuando se dejan de hablar. Pues no rompamos los lazos con Dios. Abracémonos a su misericordia, aceptemos su reprensión a través de la confesión, porque es una manera de reconocer nuestra debilidad y nuestra dependencia, porque es una manera de reconocer su soberanía sobre nuestra vida, porque es una manera de agradecer no lo que nos da solamente, sino lo que Él es y lo que ha hecho por nosotros. Y es por su infinita gracia, no porque seamos buenos, no porque seamos merecedores de algo, sino porque aún no mereciendo de su amor, nos ama tanto que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Hablemos con Él a diario y a todas horas. A eso se refiere Pablo en orad sin cesar. Que agradezcamos las cosas más pequeñas, más minúsculas, y que también en dependencia solicitemos y que agradezcamos la respuesta sin importar qué respuesta es. Nos dice la carta de Santiago 5:13: ¿alguno está entre vosotros está afligido? Pues haga oración. ¿Alguno está alegre? Cante alabanzas. Y tanto alabar como en la oración tiene que ser dirigido a Dios. Él es quien tiene que escucharlos. Él es el que nos escucha en todo momento y en todo lugar y en toda circunstancia. Es una forma de decir te amo, porque Él nos amó primero, nos dice 1 Juan 4:19. Él nos amó primero y tenemos que agradecer y tenemos que hablarlo, verbalizarlo, porque es una manera de decir te quiero, porque es una manera de decir te amo, porque es una manera de decir dependo de ti, porque es una manera de decir eres mi rey y mi soberano. Tan solo por eso, con humildad, no porque lo merezca, sino porque me amas a pesar de lo que soy, no por lo que soy. Y nos dice la misma primera carta de Juan capítulo 4, pero ahora en el versículo 10. En esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envía a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este es un evento certero, es un evento que ocurrió, pero es un evento que sigue impactando en la vida de las personas, en la vida de la humanidad. Mostrémosle nuestro agradecimiento y nuestro amor a través del diálogo en la oración. La oración también es tener una relación íntima con Dios. Es dedicarle tiempo a Dios. Por eso el Señor nos dice en el versículo 6 de aquí de Mateo 6: pero tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Porque no es para agradar a los hombres, es para agradar a Dios. Jesús nos exhorta a llevar esta relación en la intimidad.
para que se agrade en adoración el Padre, para que se le adore en espíritu y en verdad, para que no se desvirtúe el motivo de la oración y que se busque ser alabado y ser reconocido por las personas. Allí en la soledad de la habitación, de una habitación cerrada, buscando ese diálogo íntimo entre el Padre Creador y sus hijos que somos la creación, de manera tal que le agrade al Padre. ¿Cuántas veces no ha ocurrido que entre los amigos cercanos, con la esposa, con el esposo, en el caso de las hermanas, pues sucede que dicen, ¿qué crees? Ya sabía lo que ibas a decir porque te conozco y sé lo que vas a decir en determinada circunstancia. Y ese conocimiento entre las personas nace de la interacción. Con Dios nace a través de la lectura, a través del análisis, a través de la reflexión en su palabra, a través de escuchar las predicaciones, a través de un discipulado, a través del estudio, pero también a través de la oración. Dios es omnisciente, Él sabe todo y todo lo ve, pero se agrada de que en oración manifestemos quién es Él para nosotros. No necesitamos verborrea, no necesitamos ser ese volcán en erupción que no puede parar de hablar. Dios quiere sinceridad, Dios quiere limpieza en el corazón. Dios quiere que la motivación para orar deba ser amarle, agradecerle, alabarle, decirle lo que significa nuestra vida, con la certeza de que Él nos escucha y con la certeza también de que Él nos responde conforme a su voluntad y con la certeza de que su voluntad es perfecta y mejor que la nuestra, que sus pensamientos son más elevados que los nuestros. No olvidemos que nuestra mente y corazón son para Él perfectamente escudriñables. Él sabe lo que hay allá adentro. Él sabe el pensamiento, aunque no digamos palabra alguna. Seamos transparentes para el Señor. Nos dice, el Padre de ustedes sabe que las cosas que tienen de necesidad antes que ustedes le pidan. Así nos dice el Señor. Retomemos entonces, mis queridos hermanos, el desafío que el Señor nos plantea en estos versículos. Y el desafío es orar con la motivación correcta, orar pensando en alabar a Dios, en darle la honra, la gloria a Él. Orar es tener un diálogo con Él, es tener una relación íntima con Él, es una forma de amarle, de adorarle. Orar debe ser un estilo de vida. Lo que no debe ser entonces la oración es un escaparate, no es un monólogo, no hay que hacerlo con grandilocuencia, no es un pedestal en que nos ponga por encima de los demás, no es tampoco una verborrea, un parloteo, no es poderosa la oración por sí misma, es darle la honra a Dios. Ese es el desafío. Y el desafío es tomar el lugar nosotros, los seres humanos, de lo que realmente somos y darle lugar a Dios de lo que realmente es y de lo que realmente ha hecho en nuestra vida. Ese es el desafío, mis hermanos, y como ha sido en esta serie completa del Sermón del Monte, el Señor nos está exigiendo ir más allá de los valores éticos del mundo, ir más allá de la excelencia, es ser luz y ser sal en el mundo a través de un buen testimonio, y el Señor nos va perfilando cuál es ese testimonio que espera de todos los que somos sus seguidores. La semana que viene vamos a seguir hablando referente a la oración modelo, lo que es conocido como el Padre Nuestro, pero viéndolo también desde este punto de vista, para evitar parloteo, para evitar las repeticiones vanas. Y entonces, ¿qué tenemos que analizar de el Padre Nuestro? Lo que el Señor quiere que digamos. Es una oración modelo que nos dio no para que la repitamos hasta el infinito, sino para perfilarnos cómo es la oración. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por estos momentos de reflexión, de estudio. Te damos gracias porque nos has permitido estar en este domingo 27 de junio trabajando
para el extendimiento de tu reino, Señor, para la predicación de la palabra, a pesar de lo que somos, no por lo que somos. Te damos gracias porque tu misericordia es grande y son cotidianas tus misericordias, Señor. Es cotidiano lo que disfrutamos de tu gracia, Señor, y es precisamente por gracia, no por merecimiento, lo que nos deja ver que tu amor hacia nosotros es infinito, Señor, inmerecido, porque no somos como tú quieres que seamos, Señor, pero nos perfilas, sabes de nuestra incapacidad y sabes de nuestras debilidades, Señor, pero nos muestras el camino a detalle a través de tu palabra y te damos gracias por ello y te damos gracias también porque nos muestras el camino para ir tomando el carácter de Cristo, para ir conformándonos conforme a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús y poner en nuestros corazones el deseo de hacernos como Cristo Jesús. Que ser cristiano sea eso, moverse como Cristo, caminar como Cristo, hablar como Cristo, vivir como Él vivió. Es una utopía, Señor, pero vamos a perseguirla cotidianamente, Señor, hasta que estemos en tu presencia, Padre bendito, en que podamos tener plenitud de gozo de tu presencia en nuestra vida, que de por sí te damos gracias por ello también, Padre bendito, gozamos de la presencia tuya en la vida de nosotros y es infinito el agradecimiento. Gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y es así, hermanos, como damos por terminado este culto de adoración a nuestro Señor. Les agradecemos enormemente el tiempo que se han brindado para poder escuchar la palabra del Señor, tanto de esta misión como de las demás iglesias de la red de Oreb, Así es que les pedimos que les den like, compartan, se suscriban a todos los canales de todas estas hermosas iglesias para que el mensaje de Dios se siga compartiendo y llegue a más personas. Les agradecemos enormemente que estén con nosotros y los esperamos dentro de 8 días y nos despedimos con nuestro texto lema. Estamos seguros de esto, que en medio de toda aflicción somos más que vencedores por medio de Jesucristo quien nos amó. Dios les bendiga.